Seguimos con el estudio del Evangelio de Mateo, que ya llevamos 2 años estudiando, y el día de hoy vamos a terminar el capítulo 22 de Mateo. Y si ustedes recuerdan, estamos el día martes de la última semana del ministerio terrenal de Jesús. Y él lo encontramos en el atrio del templo, con toda esa gama de religiosos, con toda esa gama de personas que se reunieron alrededor de él para tratar de hacerlo caer en alguna falta y poder acusarlo o poder desacreditarlo ante el pueblo que ahí se había reunido para la celebración de la Pascua judía. Él está ahí con todos estos religiosos, fariseos, saduceos, herodianos, sacerdotes, intérpretes de la ley, escribas, etcétera. Todos están ahí reunidos y le están tratando de hacer caer. Recordamos que cuando ellos cuestionaron la autoridad de Jesús, que con qué autoridad y de parte de quién enseñaba esas cosas, él les contestó con 3 parábolas, con las que en forma indirecta les deja muy en claro que ellos no han comprendido su persona, o sea, la persona de Jesús, ni la naturaleza del reino que están esperando. Y al darse cuenta de que hablaba de ellos mismos, porque pues son religiosos, pero no son tontos, ellos se unen entre sí para, como ya dije, tratar de agarrarlo en falta y poder acusarlo ante el Sanedrín o ante los romanos para pues deshacerse de una vez de él. Pero Jesús les contesta a estos religiosos de tal forma que nada le pueden reprochar. Y en sus respuestas deja muy en claro que su reino no es de este mundo, que su reino es un reino celestial y que viene a empalmarse, mas no viene a mezclarse con el reino terrenal. Y si de todo esto hablamos, que les dije ahorita, alguno de ustedes se perdió de alguna de estas prédicas, les invito a que vayan a la página de Iglesia Bíblica Vida Nueva Querétaro y ahí las van a encontrar todas, o si no saben, si no he escuchado ninguna, ahí está todas las prédicas de Mateo. Así que el día de hoy vamos a iniciar nuestro mensaje con nuestro pasaje, que es el final de Mateo 22. Pero antes de continuar, quiero preguntarles, ¿han ustedes jugado alguna vez ese juego de adivina quién soy, que se ponen una estampa en la frente con el nombre o la imagen del personaje y que a través de preguntas y respuestas tratan de adivinar de quién es? ¿Sí? ¿A los cuántos han adivinado? No sé, 5, 10, pero seguramente a la primera no. Y aquí vamos a ver, habrá solo una pregunta que al contestarla no solamente sepamos la identidad de la persona, sino también su naturaleza. Pues vamos a ver cómo esa pregunta es la que Jesús le hizo a estos religiosos de Israel y cómo ellos al contestarla, aunque correctamente, no repararon en todas las implicaciones que tenía, hasta que Jesús los enfoca y ellos, al darse cuenta de quién era, prefieren callar antes de reconocerlo públicamente. Y vamos a leer nuestro pasaje, que es Mateo 22. Les invito a que abran sus Biblias. Mateo 22, la última parte de 22, que está entre el versículo 41 y el versículo 46. Y dice así la palabra. Estando junto a los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Él les dijo, pues ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado a tus pies? Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Los fariseos habían fallado con sus preguntas y seguramente estaban haciendo una especie de team back para decidir cuál sería la siguiente pregunta para tratar de atraparlo. Pero Jesús les desbarata sus planes y les hace la pregunta más importante de todas. ¿Qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Y con esta pregunta
Jesús hace que dejen de elucubrar en cuestiones terrenales y religiosas y que se enfoquen en realmente lo importante, que se enfoquen en la persona de Cristo. Y eso me hace recordar cuando yo iniciaba en este camino. Había un misionero muy querido para nosotros que iba los sábados a la casa a leer la Biblia junto conmigo. Y yo siempre lo estaba cuestionando con cuestiones de, oye, ¿qué opinas de la evolución, el Big Bang, los extraterrestres, los ovnis, los dinosaurios? Y él siempre me decía, tranquilo, todo a su tiempo. Vamos a enfocarnos primero en lo que dice aquí y luego veremos eso. Nunca me dio las respuestas, pero me llevó a conocer a Cristo. Si estamos compartiendo el Evangelio o algún estudio, no nos dejemos distraer con preguntas como, oye, ¿y qué de la Virgen? ¿Y qué de la reencarnación? ¿Y qué pasa si el cielo o si el infierno no existe? Me quedé atrás. ¿Qué si no existe? Nosotros enfoquémonos en lo importante, enfoquémonos en la persona y en el ministerio de Cristo y cuál es su naturaleza de acuerdo a las profecías que hay aquí para conocerlo más. Pero vamos a volver a nuestra pregunta. ¿Qué pensáis de Cristo? ¿De quién es hijo? Esta pregunta, al contrario de las que estaban haciendo los fariseos, no era para agarrarlos en falta, sino era precisamente para eso, para que ellos se dieran cuenta de con quién estaban hablando y qué implicaciones tenía que ellos contestaran esta pregunta. Entonces, ¿qué fue lo que contestaron ellos? Le dijeron ahí en el versículo 42, le dijeron, de David. De inmediato respondieron sin pensar. Y eso no es de extrañar, pues era del conocimiento general y aceptado de todos que el Cristo debía de ser descendiente o hijo de David. Pues era la promesa que Dios les había hecho, que Dios había hecho al rey David y que podemos leer en la primera de las profecías mesiánicas que vamos a ver. El día de hoy vamos a ver 3 profecías mesiánicas del Antiguo Testamento que dan sustento a esta respuesta. Y la primera profecía la encontramos en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, y vamos a leer del versículo 11b al 16. ¿Ya lo tienen? Segunda de Samuel 7, del 11b al 16. Aquí es cuando Jehová le está hablando a David a través del profeta Natán, cuando David quería construirle casa a Jehová. Y dice así la palabra: Asimismo, Jehová te hace saber que Él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Aquí en esta profecía dice que Dios le va a levantar un hijo a David que se sentará en su trono eternamente. Y la primera verdad que vamos a descubrir aquí es que Jesús es el Cristo. Dependiendo de la versión de la Biblia que tú estás leyendo, el versículo 42 de Mateo puede decir Mesías en vez de decir Cristo. Pero es lo mismo. La palabra Cristo en griego es Christus y la palabra hebrea para Mesías es Meshía. Y las dos palabras quieren decir ungido. Y hacen referencia a cuando los reyes eran ungidos, cuando eran coronados, ungiéndolos con aceite. Solamente que en este caso se refería al ungido de Dios, al Mesías, al Cristo esperado hasta el día de hoy por los judíos, del que habla la segunda profecía que vamos a ver, que está en Isaías 6, del 1 al 2. Y vamos a leer Isaías 6, capítulo 1, versículo 2.
Isaías 61, perdón. Isaías 61, capítulo 1, versículo 2. ¿Ya la tienen? Dice así: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Aquí se habla del ungido de Dios. ¿Y saben ustedes quién fue el que cumplió, quién dijo cumplir con esta profecía? Jesús mismo lo dijo en la sinagoga en Nazaret, en Lucas 4, 16, 21. Lucas 4, 16, 21, si lo quieren buscar. Jesús vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. O sea, él entró a la sinagoga y le dieron un rollo para que leyera las escrituras. Y se le dio el libro del profeta Isaías, este que acabamos de leer. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito justamente esta profecía que leímos de Isaías. Y si nos pasamos al versículo 20, Jesús ya había leído esa profecía, dice: y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, estaban esperando algo más. Estaban fijos en él y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Él dijo que él había cumplido con esa escritura. ¿Y con qué autoridad lo estaba haciendo? ¿Por qué él decía eso? Recordemos que 3 años antes él había sido ungido, y no con aceite, sino con la palabra de Dios, y lo vimos aquí también en Mateo 3, 16, 17. Mateo 3, 16, 17, que dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Estoy leyendo el 3. Y luego el 16. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. O sea, ahí Dios mismo lo estaba nombrando como su ungido, como su Cristo. Y Pedro lo reconoció como tal y lo confesó como tal. En el versículo de Lucas, capítulo 9, versículo 20 de Lucas 9, Lucas 9, versículo 20, Jesús les dijo a sus discípulos: ¿y vosotros quién decís que sois? Entonces, respondiendo Pedro, dijo: el Cristo de Dios. La primera verdad entonces que vemos aquí en esta respuesta que dieron estos religiosos es que Jesús es el Cristo. Y la segunda verdad que vamos a ver es que Jesús es el Cristo, pero además es el Hijo de David, de acuerdo a la profecía de Samuel. Recordemos que hubo gente que con fe lo seguía y lo buscaba para obtener misericordia, para obtener sanidad, y lo llamaban Hijo de David, como la mujer de Cananea, cuya hija estaba siendo atormentada por un demonio. Recuerdan que fue y le dijo: ten misericordia de mí, Hijo de David. O como Bartimeo el ciego, que clamaba también por misericordia junto al camino de Jericó, y también le decía: ten misericordia de mí, Hijo de David. O la gente que presenció cuando sanó al endemoniado ciego y mudo, y esta gente cuando lo presenció se preguntaba: ¿realmente este es el Hijo de David? Y esto lo podemos ver también, ya lo vimos aquí en Mateo 12, versículo 22 y 23. Jesús estaba ahí y entonces dice ahí la palabra: entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba.
y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? O sea, la gente ya empezaba a relacionar a Jesús como hijo de David. Y lo acabamos de ver el domingo pasado. El domingo pasado, perdón, no el domingo pasado, hace algunos domingos, cuando Jesús entró a Jerusalén en el borrico. En Mateo 21:9, Mateo 21, versículo 9, ¿qué le dijo la gente? Dice, y la gente que iba adelante y la que iba detrás aclamaba, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces, Jesús, él era ya buscado y era reconocido y era aclamado, como lo acabamos de ver, como el Hijo de David. ¿Y saben qué hizo Jesús? Jesús no los calló, Jesús no les dijo que no. Él estaba aceptando el título que por derecho le correspondía. Y todo esto lo veían y sabían los escribas y los fariseos y toda la gente que estaba ahí tratando de hacerle falta. Pero si ellos hubieran sido más meticulosos, quizás habrían investigado la genealogía de Jesús y se habrían dado cuenta de que tanto por su madre biológica María como por su padre legal José, se remontaba su árbol genealógico hasta David y más atrás, ¿verdad? Y esto lo podemos estudiar en Mateo 1, del 1 al 17, y Lucas 3, del 23 al 28, que no vamos a ver aquí por cuestión de tiempo, pero si gustan, ustedes lo pueden checar para ver que realmente la genealogía de Jesús se iba hasta David. Además, Jesús, aunque era conocido como Jesús de Nazaret, él había nacido en la aldea de Belén, y esto era muy conocido por todos, de que el Cristo vendría del hijo de David y de la aldea de Belén, como lo dice Juan 7:42. Juan 7:42. Dice, ¿no dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Y este pasaje de Juan hace referencia a otra profecía en el Antiguo Testamento que es Miqueas 5:2. Así que no seamos como estos religiosos, que cuando nos preguntan, oye, ¿tú eres cristiano? Sí. ¿Y quién es Jesucristo? No respondamos en automático los que sabemos de memoria, sin pensar en todo lo que Él es, sin pensar en toda su majestuosidad. Nunca debemos de perder el asombro de lo que Él es, ni debemos perder la gratitud por lo que Él hizo, por lo que Él está haciendo y por lo que va a hacer por nosotros. Estos fariseos tienen el conocimiento intelectual, pero no lo habían discernido espiritualmente. Y Jesús con esta pregunta los obliga a que consideren todo lo que sabían del Cristo y a que consideren todo lo que habían visto y escuchado de Jesús y que pudieran concluir que Jesús es el Cristo y que Jesús es el Hijo de David. Pero el pasaje de Samuel que acabamos de ver, en el segundo libro de Samuel, la profecía, habla de dos linajes diferentes. Habla de que Dios le iba a levantar una casa a David, que le daría un hijo, que le edificara una casa a Jehová y que se sentaría para siempre en su trono para reinar. ¿Y quién nos viene a la memoria de inmediato? Salomón. Salomón fue ese hijo de David que le edificó casa a Jehová. Pero Salomón murió y tenemos en la historia de Israel muchos ejemplos de cómo Dios castigó con vara de hombre y con azotes de hijos de hombres a todos o a muchos de los subsecuentes descendientes de David. Y de hecho, en el tiempo en el que estamos leyendo, en el trono de Israel no había ninguno de los descendientes de David sentado. Entonces, ¿se había acabado la promesa? ¿La promesa había fallado? No, la promesa seguía vigente. La promesa seguía vigente. Los judíos estaban esperando esa persona, que ese Mesías que iba a venir a sentarse en el trono de David. Y entonces aquí viene la respuesta de Jesús. A esa respuesta estándar que dieron los judíos, Jesús les hace una pregunta un poco más difícil. Y esto lo vemos ahí en Mateo 22, que estamos estudiando, versículos 43 y 44. Y Jesús les dijo, Él les dijo, pues como David en el Espíritu le llama Señor diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y aquí está la tercera profecía que vamos a hablar. Aquí en Mateo Jesús está haciendo referencia al Salmo 110, versículo 1, que ahorita vamos a leer.
Pero aquí lo primero que nos debe llamar la atención en Mateo 2:43, que acabamos de leer, es que Jesús está hablando de una doble autoría del Salmo, la humana y la divina. El Salmo fue escrito por David, un hombre de carne y hueso, como cualquiera de nosotros, pero fue inspirado por el Espíritu de Dios. Dios usa autores humanos con sus personalidades, con sus circunstancias, con sus estilos de escritura, y los usa para escribir exactamente lo que Él quiere que se escriba. El Salmo no fue dictado palabra por palabra por el Espíritu, pero fue guiado, fue inspirado por Él. Y no solo el Salmo, sino toda la palabra, toda la Biblia en su totalidad fue inspirada por Dios, de acuerdo a 2 de Timoteo 3:16. 2 de Timoteo 3:16, que dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Por eso es que a pesar de que el contenido de la Biblia fue escrito en un periodo de 1500 años, por un promedio de 40 autores diferentes, en 3 idiomas diferentes, en 3 continentes diferentes, guarda una total congruencia y hay un hilo conductor desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21, que ese hilo conductor se llama Jesucristo. Toda la Biblia habla de Jesucristo. Pero volvamos a lo nuestro. Los fariseos habían dado su opinión de quién era el Cristo. Ellos habían dicho hijo de David. Pero ahora Jesús les expresa la opinión del mismo David. Y vamos a leer el Salmo 110, versículo 1. Salmo 110, versículo 1. Dice la palabra: Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Aquí David está haciendo una clara diferencia entre Jehová y mi Señor. La palabra en hebreo para Jehová es Yahvé, o el tetragramatón, YHWH. Y la palabra para Señor es Adón, que es la raíz de donde viene la palabra Adonai, que quiere decir Señor mío. Y lo que David estaba diciendo es que Jehová está acá arriba y David acá abajo. Jehová le estaba diciendo Adonai, que está arriba de David, le estaba diciendo ven y siéntate. O sea, está haciendo una clara diferencia entre Jehová, Adonai y David. ¿Sí? Los judíos esperaban un Mesías terrenal que los liberara de la opresión y de las injusticias del imperio romano al que estaban siendo sometidos. Ellos lo que estaban esperando era una especie de líder político y militar que los guiara en esa lucha, algo así como, no sé, quizás como el Che Guevara o algo así. Bueno, no sé si todavía los más grandes los conocemos, ¿no? Pero mi Señor, Adonai que está hablando aquí el Salmo 101, está en medio de Jehová y de David. O sea, es el mediador entre Dios y los hombres. Y sí vino a librarnos, pero no de las guerras, de las opresiones. Vino a librarnos de la ira de Dios. Él vino a pagar por nuestro pecado, vino a darnos libertad de pecado y sanidad de corazón. Vino a darnos buenas noticias de esperanza, de vida eterna y a darnos acceso al Padre. Y Jesús mismo, Él había dicho que Él era ese medio, que Él era ese Adonai. En Juan 14:6, ¿me acompañan a Juan 14:6? Juan 14:6 dice: Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él había dicho que Él era ese camino al Padre. Y en primera de Timoteo 2:5, primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 5, 6, dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Entonces aquí lo que está haciendo Jesús al hacerle esta pregunta es revelarse ante ellos que Jesús es el Cristo, y que además
Él es el hijo de David y que además Él es el Señor de David. Pero hay otra cuarta verdad, hay otra cuarta situación que Él quiere que se den cuenta. Y quiere que se dé cuenta de su naturaleza, que su naturaleza es humana y su naturaleza es al mismo tiempo divina. Y entonces el versículo 45 de nuestro pasaje de Mateo 22 dice, pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y aquí se está refiriendo a que en esta cultura judía y como en muchas otras, aún en la nuestra hoy en día, no es común que un padre llame Señor a su hijo, por muy encumbrado que estuviera, ¿no? De hecho, se ve en Génesis cuando José llega a ser el segundo de importancia en el imperio egipcio y su padre pues no lo llama Señor. Entonces aquí dice, ¿cómo es que David le llama Señor si es su hijo? Además, ¿cómo puede llamar David Señor a su descendiente que aún no había nacido? Porque todavía en este momento todavía no nacía el que venía a sentarse en el trono. Entonces, ¿cómo llama Señor a alguien que no había nacido? Y la única explicación pues es la que da la misma palabra, que el Espíritu Santo le reveló a David que el Cristo ya existía cuando él escribió este salmo. Además, el trato de David solamente está reservado por los judíos para Dios. Los fariseos sabían entonces que el Cristo tendría que venir del linaje de David, pero no eran conscientes todavía de que ese mismo descendiente de David iba a ser antes de David. Está raro, ¿verdad? Vamos a Apocalipsis 22:16. Apocalipsis 22:16. Cuando Jesús está hablando ya, dice, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David. O sea, en Jesús era el principio y el fin, el alfa y el omega. Entonces es lo que le está diciendo. Jesús es la raíz del linaje de David. Por eso es que David le pudo decir mi Señor a su hijo o a su descendiente. Esta conclusión de que Jesús, el Cristo, por un lado debería ser humano o es humano, por el lado del linaje de David, y que por el otro lado es divino, por el lado de ser el Señor de David, los fariseos no podían o no querían entenderlo. Por eso alguna vez lo quisieron apedrear también por eso. No podían entender que el Cristo fuera a la vez completamente humano y completamente divino. Y a muchas personas aún hoy en día les cuesta creer esto. Lo tienen en muchas filosofías y religiones, lo tienen como un iluminado, como un gran maestro, como alguien que realmente vale la pena escuchar y que vale la pena seguir, pero no lo tienen como el Señor, no lo tienen como el Señor de nosotros. Jesús realmente puede ser eso, iluminado, maestro y todo, pero es mucho más, y es lo que vamos a ver a continuación. Vamos a ver que Jesús, además de ser el Cristo, además de ser el Hijo de David, el Señor de David, también es Dios. Y no olvidemos que Jehová lo invitó a sentarse a su lado, al lugar más prominente. Lo estaba poniendo a su mismo nivel, o sea, lo estaba haciendo igual que él. Y es muy interesante darnos cuenta que en el Salmo que leímos, David sí usa dos palabras diferentes. Usa Jehová dijo a mi Señor. Pero aquí en Mateo 22, Jesús, cuando hace referencia a este Salmo, ya no tiene esa diferencia. Si se fijan, en Mateo no dice Jehová dijo a mi Señor. En Mateo 22 dice el Señor dijo a mi Señor. La palabra griega que aquí usa es la palabra Kyrios, que se refiere también a Señor. Pero aquí él está quitando ya la diferencia entre Jehová y Señor y lo está haciendo igual. Lo que está diciendo Jesús es, dijo el Kyrios a mi Kyrios, haciéndolo totalmente iguales. ¿Y quién se hacía igual que Dios? Jesús. Y a Jesús lo querían matar por decir que Dios era su Padre, haciéndose igual a él. En Juan 5:18
Juan 5:18 podemos ver esa parte. Juan 5:18 dice: por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Y en Juan 10:33, ahí a mí mismo Juan, pero capítulo 10, versículo 33, dice: le respondieron los judíos: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Si nosotros fuéramos estos fariseos que estamos ahorita con Jesús, deberíamos concluir que Dios Padre se estaba dirigiendo a Dios Hijo, y que Dios Hijo es el Cristo, el Mesías, y que ese Cristo era el Jesús que teníamos delante de nosotros. En 3 palabras, ellos deberían concluir, igual que nosotros deberíamos concluir, que Jesús es Dios. Otro aspecto importante, la paciencia de Dios. Aquí dice la palabra que Cristo ha existido desde siempre, y también Él ya estaba sentado antes en el trono de Dios, antes de venir al mundo para darnos salvación, pero Él va a regresar un día. En Juan 16, Él regresó, ya regresó a su trono y un día va a volver. Juan 16:28. Juan 16:28, Jesús les dice: salí del Padre y he venido al mundo. ¿A qué vino al mundo? Vino a darnos salvación, vino a darnos la libertad del pecado, vino a darnos estas buenas nuevas de esperanza de vida eterna. A eso vino Jesús. Dice: salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Y ahorita está allá. ¿Pero hasta cuándo va a estar allá? De acuerdo al Salmo que vimos, a Samuel que vimos, dice, al Salmo 110, dice: hasta que ponga tus enemigos por estrado a tus pies. Y de esto de poner tus enemigos por estrado a tus pies podemos sacar otra prédica más, pero no es el tema. Aquí el asunto es que, ¿cuándo va a ser ese día? ¿Cuándo va a ser ese día cuando Jesús va a regresar? No lo sabemos. En Marcos 13:32, dice: pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. No sabemos cuándo va a regresar. Ya han pasado, ¿cuánto? Más de 2000 años desde que Cristo ascendió y que está sentado a la diestra del Padre, y las injusticias, la maldad en el mundo, las decisiones en contra de la voluntad de Dios que tomamos los hombres y que toman los gobiernos, siempre han estado. Y es más, parece que actualmente está peor. Pero dice, quizás por esto nosotros no creemos, o la gente no quiere creer que Cristo es real, que Cristo un día vendrá y que Cristo traerá su reino hacia nosotros. Pero ¿saben qué? Cristo es muy real y Cristo va a venir. Ahorita está sentado a la derecha, pero dice segunda de Pedro 3, capítulo 3, versículo 8 y 10. Dice, Pedro está hablando y dice: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces aquí lo que dice Pedro es, ¿sí? Cuando lo escribió cuando escribió esto Pedro, ya a la gente se le hacía que ya había tardado el Señor. Y estamos hablando de 2000 años atrás. Pero aquí dice, la paciencia no es motivo para dudar de Él, sino más bien es para que la humanidad se acoja a su oferta de gracia divina y sea salva. Pues solo aquellos que creen en Él seremos salvos de la condenación. Y aquí quiero leerles el versículo más conocido que tenemos de Juan 3:16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ahí está la clave, en creer. Y ahorita que Él está allá,
sentado, es el momento de creer. Pero los fariseos, ¿qué hicieron? Guardaron silencio. Y el versículo 46 de nuestro pasaje de Mateo 22 dice así: y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. El silencio de los fariseos no quiere decir que no lo escucharon, claro que lo escucharon, y seguramente llegaron a la deducción correcta, pues ellos habían visto todas las obras de Jesús, habían escuchado todas las palabras de Jesús, quisieron ponerle trabas, quisieron apedrearlo, quisieron matarlo, pero no pudieron. Entonces, ahorita en este momento Jesús seguramente les enfocó la atención y realmente ellos se dieron cuenta de con quién estaban hablando. Pero tenían que tomar una decisión: o creer que realmente Jesús era quien decía ser, o tildarlo de loco lunático. Muchos de ellos no le creyeron, escucharon, vieron, llegaron a la conclusión, pero no lo creyeron, como es el caso de Caifás y todos los que estaban con él. En Mateo 26, 63, 66, Mateo 26, 63, 66, que vamos a ver en algún momento, dice: Jesús ya había sido apresado, ya había sido llevado al sumo sacerdote, iba a ser juzgado. Y entonces dice el versículo 63, mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote, en este caso Caifás, le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo. Obviamente que sí era, ya se los había mostrado. El Hijo de Dios, ya les había mostrado también que era el Hijo de Dios, el Hijo de David y el ungido. Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios. O sea, le estaba diciendo, a partir de ahora se cumple, o sea, a partir de que lo condenaran, muriera en la cruz y fuera ascendido, se cumplía la profecía del Salmo 110. Pero no lo creyeron. Pero hubo gente que sí le creyeron. Otros sí les creyeron, como recuerdan a Nicodemo el fariseo, que fue a buscarlo de noche y que le dijo: maestro, ¿cómo entro al reino de Dios? Él había creído. El domingo pasado sí vimos al saduceo que estaba interrogándolo sobre el gran mandamiento y que Jesús al final le dijo: tú estás cerca de la salvación. ¿Recuerdan? Quizás con esto que está ahorita escuchando, quizás creyó. Pero también José de Arimatea, el principal fariseo, que prestó una tumba nueva para que ahí fuera depositado el cuerpo de Cristo cuando murió en la cruz. Él también creyó, pero ¿qué hicieron? Seguramente estaban todos ahí, pero callaron, guardaron silencio para no reconocerlo públicamente. Y así, ¿cuántos habrá de nosotros que somos cristianos aquí en la iglesia, pero en el trabajo, en la escuela, en el equipo deportivo, en el gimnasio, con nuestras amistades, lo callamos? Ya sea por temor, ya sea por pena, por el qué dirán, o peor aún, ya sea que sabemos que nos van a voltear a ver y que no vamos a dar el ancho y preferimos callar. Conclusión. En este pasaje fuimos junto con estos fariseos a ser confrontados con la persona de Cristo. Y dedujimos que Jesús efectivamente es el Cristo, el Mesías, que aunque hombre, por ser del linaje de David, también es divino por ser Señor de David y es Dios mismo al ser igual que el Padre. Que su misión mesiánica que viene a hacer no es para librar a las personas de las injusticias, de las persecuciones, de las presiones terrenales, de las penas, de las enfermedades. No es eso, sino para mediar entre Dios y el hombre y librarlo de la ira de Dios y con su muerte y resurrección darnos esperanza de vida eterna. La humanidad debe aprovechar ahorita este momento que Jesucristo está sentado a la derecha del Padre y acogerse a su gracia de salvación, pues cuando llegue el día del Señor será el crujir de dientes para aquellos que no creyeron en Él y ya no habrá una segunda oportunidad. Ahora es el momento de creer en que Él, Jesús, es todo lo que dijo ser y que hará todo lo que dice la Biblia que hará. Que Él regresará un día a la tierra, pero ahora no vendrá como un pequeño niño, no vendrá
con esa imagen de humildad, de indefenso. Él ahora vendrá a juzgar a vivos y muertos. Ahorita es el tiempo que nosotros debemos de creer. ¿Qué aplicación le podemos dar? Pues la misma que Jesús le dijo a los fariseos. ¿Qué pensáis del Cristo? De lo que pienses de Cristo dependerá todo lo demás. De lo que piensas de Cristo dependerá lo que haces, lo que valoras, a qué es lo que le das importancia, qué es lo que eres. Y más aún, dependerá qué va a pasar contigo después de esta vida. Tal vez tú has escuchado que Jesucristo es poder de Dios para salvación, porque con su muerte y resurrección nos da perdón de pecados y nos reconcilia con Dios, dándonos una nueva vida y vida eterna. Pero no es suficiente que lo hayas escuchado, no es suficiente que lo tengas en un conocimiento intelectual. Necesitamos abrir el corazón y dejar en humildad que el Espíritu Santo nos muestre en realidad quién es Jesucristo y que al hacerlo podamos caer postrados a sus pies como lo hizo en su momento Tomás, cuando lo reconoció como mi Señor y mi Dios. Para conocerlo de verdad, necesitas hacer las disciplinas cristianas esenciales, como es leer la Biblia, orar, meditar en la palabra, congregarte. Piénsalo. Si no estás haciendo esto, tal vez tú solamente seas un simpatizante de Cristo. Pero es la hora ahorita, es el momento de que lo tomes en serio, pues pronto no habrá una segunda oportunidad. Y por eso mismo que no habrá una segunda oportunidad, es nuestro deber, como vimos el domingo pasado, ir y dar a conocer a Cristo en amor, porque el mandamiento dice, el segundo mandamiento es amar a tu prójimo, y si los amamos, el prójimo son los vecinos, los amigos, la familia. Debemos ir y confesar a Cristo como es nuestro Señor, como nuestro Salvador y como nuestro Dios, para que ellos, escuchando, puedan creer. Vamos a orar. Señor Dios Padre, gracias te damos en esta tarde, Señor. Gracias porque pues tú otra vez lo has hecho, Señor. Tú has dejado en tu palabra mensaje para nosotros, como dijo Juan, mensaje para que nosotros podamos creer, Señor. Y el día de hoy, pues tú nos has recordado que tú eres Dios, que Jesús vino a salvarnos, Señor, que vino a dar su vida por nosotros y que regresó a su gloria como ya estaba antes, Señor. Te pedimos que tú no permitas que nosotros tengamos este sacrificio en vano, Señor, que no lo hagamos menos, sino que realmente seamos conscientes, como dice Filipenses 2, que Él, siendo Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó y vino a nosotros para darnos esperanza de vida eterna, Señor. Tú permítenos tener fe y creer y realmente darnos cuenta de quién es Él, Señor, y que nosotros podamos ser pues conformados a su imagen, que nosotros podamos ser conformados en su carácter y que podamos también ser mensajeros suyos, que podamos dar este mensaje a los demás, Señor. Y si el día de hoy hay alguien aquí que ha escuchado que Jesús es Cristo y que vino por Él para salvarlo, pero no lo ha aceptado de corazón, yo te pido que en humildad abras tu corazón y que dejes que el Espíritu haga su obra en ti, que te guíe a partir de hoy a su conocimiento, Señor. Que te arrepientas de que no has creído en Él y que el día de hoy puedas tú creer en Él, como ya dije, que lo puedas reconocer como Señor y como Dios. Gracias, Señor, te damos por todo esto y ponemos el resto del día en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.